Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana el Banco de Reservas de la República Dominicana pues lanzó una campaña motivacional con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El Banreservas es el banco oficial de esos juegos, pero no solo ha querido fungir de esa forma, sino motivar, hacernos saber que esos juegos son de todos, que representan el espíritu invencible del pueblo dominicano y que merecen el respaldo de todos. Vamos a ver esta nueva campaña que acaba de lanzar el Banco de Reservas de la República Dominicana. Adelante. Para muchos, cada día es una carrera de crecimiento, de superación, y en cada lugar, y en cada esquina, y en cada podio, llevamos la misma determinación. Unos para ganar tiempo, otros para ganar oro. Porque así de invencibles somos los dominicanos. Compruébalo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, después de ver esta campaña que nos motiva a la participación en los Juegos Centroamericanos, esta semana hubo varias actividades, porque además de ser la semana conmemorativa del 63 aniversario del ajusticiamiento de el dictador Rafael Leónidas Trujillo, es decir, que de ese acontecimiento se cumplen 65 años, 2 años después del asesinato o del ajusticiamiento de Trujillo. Entonces se formó el Consejo Nacional de la Empresa Privada, se llamaba Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Entonces, el CONE cumple 63 años, y el día en que cumple 63 años el CONE, entonces también se conmemora el Día Nacional del Empresario y se celebra tradicionalmente una gran actividad. Este año no fue la excepción y recibimos esta actividad con motivo del Día Nacional de la Empresa Privada, que ha jugado un papel importantísimo en la estabilidad macroeconómica del país. El país no solo ha dependido de un sistema de partido y de un liderazgo político, sino que ese liderazgo político en ocasiones ha tenido que ser puesto en sintonía con los objetivos nacionales, y ahí ha jugado un papel importantísimo el, el empresariado. Este es un país de gente que confía en él, que tiene sus principales inversiones en él, sus residencias, sus vacacionales, etcétera, están aquí, independientemente de que, bueno, también la gente salga a otro destino, pero el dominicano cree en su país y sus principales cosas las tiene hundidas en este país. Y eso ha sido muy importante para nuestra
estabilidad. Así es que saludamos este nuevo aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Hubo también una resolución del Ministerio de Educación que prohíbe el uso de teléfonos celulares en la educación primaria y regula el uso de las pantallas. Y la prohibición es tanto para los estudiantes como para los profesores. Es decir, es un mal ejemplo que un profesor cuando está en su labor esté al mismo tiempo distrayendo él su atención con un aparato celular, chateando, viendo mensajes, etcétera. Eso es un mal ejemplo, sobre todo cuando ese uso de teléfono va a estar prohibido para los estudiantes de primaria. En la secundaria, pues, es regulado, y yo creo que esa es una medida correcta. El reglamento toma en cuenta una serie de situaciones, no es una medida pura y simple, sino que toma en cuenta una serie de variables, pero todas están en torno a una regulación específica. Señores, nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto, de mayor importancia esta semana? Adelante. Bueno, señores, ¿qué pasa en estos momentos con el estrecho de Hormuz? Que es la parte que más nos importa del conflicto en Irán, porque es la parte que más nos afecta. Que continúen bombardeos de vez en cuando entre Estados Unidos e Irán, eso hasta que no se desescale, pues puede ocurrir. Pero la normalización del estrecho de Hormuz es una urgencia. De hecho, con las expectativas de un acuerdo, los precios internacionales del petróleo empezaron a descender. Hasta ahora, pues, aunque Trump haga bembita, lo que ha dicho Irán es que se va a poner de acuerdo con Omán, el otro país por cuyas aguas territoriales, digamos, atraviesa el estrecho de Hormuz. Entonces, Irán y Omán, que son los dos países cuyas aguas pues cubren el estrecho de Hormuz, se van a poner de acuerdo para un protocolo para cruzar el estrecho de Hormuz. Yo creo que ese protocolo es importante porque ese protocolo es seguridad. Ese protocolo es seguridad. Los iraníes no van a violar un protocolo, entonces es importante. Es importante, eso será un peaje, ese país necesita recuperarse de toda la destrucción de la que ha sido objeto, y esa es una forma. Ellos aspiran también al descongelamiento de fondos que tiene Estados Unidos retenidos por las sanciones contra Irán. Estamos hablando de más de 25.000 millones de dólares. Hay una cierta pausa en espera de una negociación definitiva. Nosotros urgimos de que eso se produzca porque ya
el presupuesto nacional, sus reservas están bastante diezmadas y el efecto inflacionario, conforme a lo que advertía un documento reciente del Banco Central, pues ya empieza a estampar sus secuelas, no solo en el costo de los combustibles, sino en todo lo que tiene que ver con la canasta alimenticia, con los productos básicos y con los productos, digamos, que no son tan básicos, sino que ya son, digamos, de consumo para los sectores que disponen de mayor poder adquisitivo. Vamos, señores, a ver cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Un nuevo contraperitaje solicitado por Antonio y Maribel Espaillat contradice la versión presentada por el Ministerio Público sobre el colapso del techo de la discoteca Yexet, tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. El informe autorizado por el juez Raimundo Mejía y elaborado por más de 25 expertos internacionales en ingeniería, química y ciencia de materiales concluye que el desplome no ocurrió por exceso de peso sobre la estructura. Según los especialistas, la carga sobre el techo se mantuvo prácticamente igual durante los últimos 3 años y no era suficiente para provocar un colapso si las vigas hubiesen estado en buen estado. Los expertos sostienen que la verdadera causa fue un deterioro progresivo de las vigas combinado con defectos ocultos de construcción. El documento señala que la resistencia estructural se fue degradando hasta que el techo ya no pudo soportar el peso habitual que llevaba años soportando. El argumento central del nuevo peritaje es que la carga no era suficiente para tumbar el techo. Los expertos concluyen que el peso existente sobre el techo llevaba aproximadamente 3 años prácticamente igual y que esa carga no debía causar un colapso si las vigas estaban correctamente construidas y en buen estado. El polémico reglamento de la Junta Central Electoral sobre la publicación de encuestas continúa enfrentando posiciones de partidos políticos, juristas, sociólogos e incluso expresidentes del órgano electoral. La mayoría de los representantes de las organizaciones políticas han coincidido en que la disposición del órgano comicial contribuye a prevenir la propaganda a destiempo y garantiza igualdad en la competencia electoral. Sin embargo, agrupaciones como el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, sostienen que podría tratarse de una medida extemporánea. En ese contexto, el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, defendió que la institución tiene facultad para regular actividades políticas fuera del período electoral. En tanto, el abogado Julio Curi consideró que el nuevo reglamento presenta vicios sustanciales que comprometen su validez constitucional y legal. De igual forma, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que si la Junta no rectifica la resolución que limita la publicación de encuestas, la medida podría terminar siendo conocida por el Tribunal Constitucional por alegadas violaciones a precedentes ya establecidos. De su lado, el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, sostuvo que la disposición excede las facultades del organismo de elecciones y advirtió que la prohibición podría afectar principios constitucionales como la libertad de expresión y el debido proceso. La Junta Central Electoral prohibió la publicación y difusión de encuestas electorales fuera del periodo legal de precampaña y campaña y advirtió que las firmas encuestadoras que violen esta disposición podrán ser suspendidas temporalmente o perder definitivamente su registro. Esta establece que durante los 8 días previos a la votación queda prohibida su difusión y dispone que antes de ese plazo podrán publicarse todas las encuestas realizadas siempre que cumplan estándares generalmente aceptados. La Junta justificó la nueva limitación bajo el argumento de que la publicación de encuestas fuera del calendario electoral puede convertirse en una forma de promoción política anticipada y generar ventajas indebidas.
El Ministerio de Educación, MINER, emitió el pasado miércoles una normativa que regula el uso de celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos en los centros educativos públicos y privados del país. La medida establece restricciones distintas según el nivel educativo y busca promover una formación digital más segura, equilibrada y enfocada en el bienestar integral de los estudiantes. La iniciativa también tiene el objetivo de reducir distracciones, mejorar la convivencia escolar y proteger la salud emocional de niños y adolescentes. Entre las principales disposiciones de la normativa figura la prohibición total del uso de celulares en el nivel inicial. Asimismo, se regula el uso de pantallas para los estudiantes más pequeños, quienes no podrán superar los 20 minutos diarios. En primaria, los estudiantes tampoco podrán utilizar celulares durante la jornada escolar, salvo casos excepcionales previamente autorizados por el centro educativo. No obstante, los padres que consideren necesario que sus hijos lleven un dispositivo deberán justificarlo formalmente ante la escuela. En esos casos, el aparato permanecerá bajo custodia formal del centro educativo durante toda la jornada escolar. El senador Antonio Taveras Guzmán anunció su renuncia al oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, y se declaró independiente durante un turno de ponencia en la sesión del Senado. En su discurso, el legislador reconoció avances del gobierno en algunas áreas, aunque expresó preocupación por la falta de reformas estructurales en el país. Es justo reconocer que en estos últimos 5 años hemos podido avanzar en algunas áreas, por ejemplo, en una justicia más independiente, especialmente en el Ministerio Público, expresó el senador. Sin embargo, sostuvo que observa con profunda preocupación cómo se han postergado transformaciones necesarias para el desarrollo nacional. Seguimos atrapados en un modelo económico que crece, pero que no genera suficientes oportunidades. La educación continúa sin producir la transformación social prometida. El sistema eléctrico sigue siendo una herida abierta muy costosa. La salud y la seguridad social siguen lacerando la dignidad de los dominicanos, manifestó Taveras Guzmán. El Consejo del Poder Judicial ordenó preparar una hoja de ruta para mejorar la movilidad en la carrera judicial, agilizar vacantes y buscar fondos para suplencias y mejoras salariales dentro del Plan Justicia del Futuro 2034. Además, el Ministerio de Hacienda manifestó disposición de habilitar gradualmente recursos para aumentos salariales en los presupuestos de 2026 y 2027. Sin embargo, la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana rechazó la respuesta del Consejo. Su presidenta, Isis Muñiz, calificó las medidas como una falta de respeto y desconsideración hacia los jueces, argumentando que las autoridades responden con promesas futuras a problemas que requieren soluciones inmediatas. Muñiz criticó que el Poder Judicial haya caído en el gradualismo, planteando soluciones proyectadas hasta 2034, mientras los magistrados enfrentan actualmente dificultades laborales y salariales. Los jueces seguimos abiertos al diálogo, pero la búsqueda de soluciones no puede hacerse sobre la base del irrespeto sistemático que hemos estado denunciando, enfatizó Muñiz. El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, fue declarado penalmente responsable por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata de la violación por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad. No obstante, la sala decidió eximir de pena al jugador en virtud del artículo 346, numeral 3 del Código Procesal Penal, pese a declararlo culpable de los hechos imputados. El número 3 trata sobre la ocurrencia de la infracción en circunstancias poco usuales. En la misma decisión judicial, el tribunal también declaró culpable a Marta Vanessa Chevalier Almonte por abuso psicológico contra su hija, así como por extorsión mediante amenaza. Asimismo, fallada culpable sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo que el tribunal dictó como parte de la condena a Marta Vanessa Chevalier 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres en la provincia de Santiago, además del pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos del sector público centralizado. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 3 meses de prisión preventiva contra Gregory Gelabert González, acusado de agredir física y verbalmente a un conductor del sistema de transporte estudiantil del Ministerio de Educación, conocido como TRAE. El incidente ocurrió el pasado 21 de mayo en el sector El Café de Herrera, Santo Domingo Oeste, cuando el chofer Henry Yubane Arias transportaba estudiantes. Según la investigación, tras un roce entre vehículos, el imputado inició una discusión y golpeó al conductor en el rostro. También habría agredido al asistente del autobús y a otra persona que intentó grabar el hecho con un celular.
El pasado 30 de mayo se conmemoró el 65 aniversario de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. República Dominicana conmemora el 30 de mayo el Día de la Libertad, fecha que recuerda el ajusticiamiento del dictador en 1961 y el inicio del proceso democrático del país. Trujillo gobernó de forma autoritaria desde 1930 y fue responsabilizado por miles de muertes, incluyendo la masacre de haitianos de 1937 y el asesinato de las hermanas Mirabal. La noche del 30 de mayo de 1961, un grupo de conspiradores encabezado por Modesto Díaz, Salvador Estrellas Adalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Tunti Cáceres, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiá Mateo, Antonio Inverbarrera, Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejeda, emboscó el vehículo del dictador en la carretera Santo Domingo-San Cristóbal. El automóvil recibió más de 60 disparos y 7 impactaron directamente a Trujillo, causándole la muerte. Tras su fallecimiento, la familia intentó abandonar el país con el cadáver, pero finalmente el cuerpo fue trasladado al extranjero. Actualmente los restos de Trujillo reposan en España, cerca de Madrid. La fecha es considerada un símbolo de lucha contra la tiranía y de recuperación de las libertades democráticas. El Papa León XIV presentó su primera encíclica titulada Magnificat Humanitas, publicada con motivo del aniversario número 135 de la encíclica Rerum Novarum. El documento reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial y advierte que esta tecnología representa uno de los mayores desafíos actuales para la humanidad. El pontífice aclara que la tecnología no es mala en sí misma, pero afirma que tampoco es neutral, ya que refleja los intereses de quienes la diseñan, financian y utilizan. León XIV pidió regulaciones firmes sobre la inteligencia artificial y criticó el uso de esta tecnología en sistemas de guerra y decisiones militares letales. Además, el pontífice deplora las guerras, la carrera armamentista, las crecientes desigualdades y la concentración de poder en pocas manos y disculpa el papel de la Santa Sede en la legitimación de la esclavitud. Colombia celebrará elecciones presidenciales este 31 de mayo en medio de un clima de inseguridad, amenazas y crisis política. El país llega al proceso electoral con dificultades económicas, aumento de la deuda pública y desaceleración de la inversión extranjera, factores que ponen en riesgo los avances sociales impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. Además, la estrategia de paz total promovida por el presidente colombiano atraviesa una fuerte crisis debido al fortalecimiento de grupos armados ilegales y al aumento de atentados y amenazas contra figuras políticas. Entre los hechos más graves recientes destacan el asesinato de 2 dirigentes políticos en el departamento del Meta y el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Aunque participan 14 candidatos, la atención principal se concentra en Iván Cepeda, representante del oficialismo, Paloma Valencia, vinculada al uribismo, y Abelardo de la Espriella, figura de derecha cercana al modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, la Junta Central Electoral ha legislado por vía reglamentaria y eso es inconstitucional. Alguien pues se sintió disgustado por los resultados de la encuesta Gallup publicada en el Diario Libre y eso llevó a que se solicitara ante la Junta Central Electoral una resolución que impedía la publicación de encuestas en periodos que no fueran lo de precampaña y lo de campaña. Sin embargo, la Junta no tiene potestad para hacer eso. La Junta puede regular la precampaña, puede regular la campaña, incluso ni en precampaña ni en campaña están prohibidas las publicaciones de encuestas. Pero no puede prohibir las encuestas en una etapa en la que no están prohibidas, porque ahí se está arrogando potestades legislativas. Esto es inconstitucional no solo por eso,
sino porque va entonces a arrastrar eh, otros principios garantizados, como el de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, el derecho a la información, porque la Junta estaría diciendo que hay solamente derecho a informar sobre el comportamiento del mercado electoral o el posicionamiento de distintos aspirantes en época en que haya aspiraciones. Y eso no es así. Entonces, tal vez por el hecho de que dar el brazo a torcer de inmediato pueda verse como una muestra de debilidad, la Junta no lo hace, los partidos políticos le han hecho un mal servicio al país al darle aquiescencia, porque esto se hizo en conversación con los partidos políticos. Pero los partidos políticos, hay que decirlo, ellos no son garantes del interés general de la población. Los partidos políticos, sobre todo, actúan en función de sus conveniencias, de sus intereses. Se supone que los de la nación deben estar primero, pero si a ellos le acomoda que durante un tiempo no se publique encuesta, pues se ponen de acuerdo para que no se publique encuesta, pero las encuestas no solo están dirigidas a los partidos políticos, están dirigidas a la sociedad. De hecho, la mayor parte de la gente que no participa de la política, sin embargo, tiene este mecanismo de orientación sobre la política. Forma parte también del debate, y el debate es lo que enriquece la participación en política. Aquí no estamos teniendo una incidencia política por discusiones de ideas, porque una aspiración se diferencia de otra y esté proponiendo un país distinto al que se lleva a cabo. Es decir, si vemos los tres partidos políticos principales del país, apuntan a lo mismo. Y de hecho, vemos los gobiernos y uno más eficiente que otro, pero van en la misma onda. Entonces, si prácticamente el único tema de debate y de cierto interés político lo ponemos a un lado, aunque le estamos haciendo un daño a los medios de comunicación, aunque estamos afectando derechos fundamentales, también estamos disminuyendo el interés por la política. Y en definitiva, la propia Junta Central Electoral se está dañando a sí misma, porque la Junta necesita organizar elecciones participativas. La Junta necesita que su proceso de cedulación sea participativo. Y aquí lo que más mueve es la política. Si la colocamos a un lado, si le ponemos veda a la discusión política, entonces, ¿qué va a pasar? Incluso en el pasado se han pretendido otras cosas que por absurdas no se han materializado, como que una persona que sea aspirante político no se le puede entrevistar fuera de una campaña electoral. ¿Y quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? No, una entrevista no es un acto de campaña, porque se supone que está dirigido al pensamiento, no es un acto de propaganda. Nosotros tenemos derecho a hablar de política todos los días sin ningún problema. Y los medios tienen derecho a hablar de política todos los días sin ningún problema, y a llamar y hablar con políticos y hablar con aspirantes y hablar con quien sea sobre eso sin problema. Y eso no le hace daño a nadie, por el contrario. Entonces, ¿qué sociedad es la que queremos? Nos quejamos de que este país, por una parte, está en manos de un contenido
digamos, absurdo, que no alimenta el pensamiento crítico, absolutamente para nada, y le queremos poner veda al pensamiento crítico. Entonces, yo tengo la esperanza de que eso quede sin efecto, que no haya necesidad de tener, digamos, a los medios contra la autoridad de la Junta, y que la propia Junta no ponga en juego su credibilidad con un absurdo como este. Toda la comunidad jurídica, de manera consensuada, ha coincidido en la inconstitucionalidad y en la ilegalidad de esa acción. Ojalá que sea corregida. El caso Wander Franco ha provocado muchas preguntas, muchos debates, etcétera. Yo estoy de acuerdo con lo que se decidió en términos jurídicos. Se le halló culpable de una relación sexual con una menor, que eso se imputa como violación, aunque la relación haya sido consentida como fue consentida, es decir, él no tomó a la menor, le echó alguna sustancia para, digamos, obligarla, para tenerla en una situación de debilidad, de indefensión, que ella se viera obligada a sostener relaciones sexuales con él. Ella la sostuvo de manera consensuada. Lo que pasa es que la ley dice que ella no tiene potestad para eso, y perfecto. Pero esta persona ha pagado muy caro por esa violación, muy caro, llevándose por delante prácticamente su carrera, que era bastante brillante, bastante prometedora en el béisbol de Grandes Ligas. La licenciada Emery Rodríguez Colombi respondió preguntas de nuestro equipo con relación a esta decisión judicial en las 3 preguntas. Adelante. ¿Qué es el perdón judicial y qué piensa de su aplicación en el caso de Wander Franco? Bueno, muchas gracias. Con muchísimo respeto, obviamente, como abogada, no suelo de alguna manera, digamos, inmiscuirme en cuestiones de fondo de procesos que directamente no he trabajado como abogada y que no conozco a totalidad el proceso, pero he revisado la acusación presentada por el Ministerio Público y asimismo he revisado la sentencia de primer grado que lo condenó a 2 años y luego la sentencia de la Corte que revoca la decisión dictada por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata. Y viendo esta sentencia otorgada por este Tribunal Colegiado de Puerto Plata, que ha generado conmoción en la sociedad dominicana, no es para menos. De alguna manera esa decisión genera cierta, digamos, contradicción, pero procesalmente la figura del perdón judicial está establecida en nuestra norma procesal penal. Por tanto, diríamos que es una figura legal utilizada de forma excepcionalísima por los jueces en aquellos casos en donde la atenuación ha podido ser verificada. Particularmente me llama la atención que esa figura que es el perdón judicial, yo como abogada que tengo un tiempo trabajando derecho penal, los jueces no suelen otorgar perdón judicial en casos vinculados a abuso de menores, en este caso violencia de género, abuso sexual, y eso es lo que ha generado cierta conmoción. Leyendo la norma en el 346, que habla de esas circunstancias que han de ser extraordinarias, no vimos en la motivación que el juez dio en prensa nacional
y en el tribunal en este caso, cuáles fueron las características excepcionales que pudo observar para otorgar un perdón judicial. Porque primero, dentro de las características excepcionales, deben ser 9, y en este caso, viéndolo desde este prisma, no visualizo que esas condiciones puedan darse para otorgar bajo estas circunstancias un perdón judicial. Dice uno de ellos participación mínima de la persona que ha sido imputada. Y en este caso, pues los hechos no hablan de una participación mínima, sino que es una actuación delictual probada y de alguna manera admitida, pues dentro del legajo de los expedientes a la menor de edad le fue entrevistada y le fueron practicados informes psicológicos, y con certeza se verificó que efectivamente sí hubo una relación o un abuso sexual cuando ella tenía 14 años. Eso está ahí con evidencias probadas, por tanto el numeral 1 no aplica. Una provocación por parte de la víctima tampoco lo sería, porque estamos hablando de una menor de edad de 14 años y un hombre mayor de edad. Entonces, viendo todo esto, yo digo, bueno, el grado de aceptación del hecho cometido, que es el numeral 9, porque vemos un juez dar una sentencia con un alto grado, desde mi óptica muy personal, de conservadurismo y el machismo que sigue impregnando en la sociedad dominicana. Yo vi un juez poco identificado, poco sensibilizado, digamos, validando un silencio, diciendo lastimosamente que eso debió quedarse en el escenario de lo privado, y eso para mí como ciudadana y además como abogada es inaceptable cuando estamos hablando de menores de edad. Decir silencio, que eso debió quedarse en el seno de la familia, me llamó escándalo, porque lo que ha procurado la norma siempre que protege el interés superior del niño, y en este caso los abusos, es justamente procurar que la denuncia por tener estos hechos una característica tan especial, que es que ocurren dentro del escenario privado de la familia, con mayor rigor deben ser sancionados. Por tanto, no veo circunstancias excepcionales en este caso para atenuar a alguien que ha sido condenado, porque es importante decir que él fue condenado, que la acusación fue probada y que los jueces simplemente dieron de alguna manera un perdón por circunstancias como llamar a un abuso sexual una relación anómala. Eso quiere decir que el presidente de ese tribunal y todo el tribunal, porque creo que la decisión fue en conjunto, asumen que una relación de un menor de edad con una persona mayor de edad es algo que se da en la cultura dominicana, pero las leyes están ahí. Aunque culturalmente eso sigue existiendo en la República Dominicana, y queremos que las autoridades sigan persiguiendo con rigor a aquellos mayores de edad que se involucran sexualmente y que abusan sexualmente de las niñas menores de edad en República Dominicana. Entiendo que este tipo de sentencias, si bien no abonan en absolutamente nada en esa persecución y en esa lucha que debe existir por preservar y garantizar el interés superior del niño, y en este caso de las niñas. No podemos normalizar una relación sexual de una niña con un adulto, no es permitido. ¿Cuál es la diferencia entre esa exoneración de la pena de un culpable y la que se produce cuando el admisor de crímenes y delitos penales se presta a colaborar dando información y testificando contra otros imputados de los mismos hechos? Bueno, esas dos cuestiones podríamos decir que tienen fronteras distintas. Primero, el escenario del perdón judicial, que es una excepción a una atenuación, es en el escenario de juicio. Ya ha pasado toda la etapa de investigación, etapa de medida de coerción, etapa de audiencia preliminar, y es en juicio donde ha sido verdaderamente probada la acusación y que usted es sancionado, que usted es sentenciado a una pena que en el caso del perdón judicial debe ser una pena que no exceda los 10 años. Y aunque la norma en el caso del perdón judicial no hace excepción de cuál tipo penal debe ser aplicado, solo establece que deben ser sanciones menores de 10,
queda una amplia discrecionalidad del juez de juicio poder otorgar de forma excepcional ese perdón, distinguiendo lo que son la excusa legal de la provocación y la legítima defensa, que son cuestiones totalmente diferentes. Esto es, encuentro que todos los elementos que te vinculan a ese hecho se han cumplido, pero por algunas circunstancias, porque podría ser el leve daño al interés jurídico protegido, la leve afectación, que la actuación de la persona ha sido motivada por el deseo de proveer una necesidad básica, es decir, comer, proveer algo para un hijo, es decir, son para delitos muy especiales, pero ya esto en sede de juicio. Lo otro es simplemente una política estatal de utilitarismo, en donde yo a una persona que sé que es culpable de un hecho, como parte de la política de la investigación, lo tengo como testigo en este caso. Y ahí no aplicarían perdones, porque son figuras diferentes, aplicarían criterios de oportunidad y suspensión condicional en todo caso si aplicaría, o la posición de colocarte como testigo. ¿Por qué? Porque si en la persecución criminal se entiende que con esa persona que ha en sede de investigación, en sede de fiscalía, ha admitido unos hechos, y esos hechos el Ministerio Público en su labor objetiva obviamente ha determinado que esa persona le puede servir mucho más para probar hechos que pueden ser más graves, entonces digamos que lo podría utilizar con bastante certeza y en la norma y en el devenir de todos los procesos que vemos todos los días pueden ser utilizados. Pero son fronteras totalmente distintas. Una cosa es el perdón y otra cosa son los criterios de oportunidad a personas que tienen la característica de coimputado. Pero los hechos que narra un coimputado se supone que en objetividad deben ser inferiores a los que puede aportar mayor información para que el Ministerio Público pueda seguir investigando y teniendo un caso un poco más robusto. ¿Qué piensa de la ratificación de la condena de 10 años a la señora Vanessa Chevalier, madre de la menor que habría sido violada por Wander Franco con complicidad de ella? ¿Qué pienso? Es una pregunta quizás muy personal, y pienso que es una pena que una madre sea condenada por los hechos que plantea la acusación y que en este caso fueron recogidos en la sentencia. Esos hechos parece que han sido verdaderamente probados porque en la acusación fueron planteados en el tribunal de juicio. En la primera sentencia ella fue condenada a 10 años y este nuevo tribunal confirma esa decisión. Revisé los legajos y las cuestiones que hay de evidencia respecto de ella dan al traste con una realidad muy triste, que lamento que la sociedad dominicana y de alguna manera juzgue esa parte, y yo no es que necesariamente me solidarizo con ella, pero no me gustan las sentencias a mujeres que no conocemos su pasado y por qué hacen este tipo de acciones. Está probadísimo que utilizaba a su hija para, según relatan el proceso, para ofrecerla, para extorsionar y para venderla como un producto, con mucho respeto lo digo, a diversas personas. Dentro de las pruebas aportadas por el Ministerio Público se relata declaraciones de su hija donde dice que de alguna manera se le empujaba a hacer ese tipo de actividades. Es decir que lamentablemente si esos hechos fueron probados y el abuso también por parte de la madre está dado, ese abuso sexual, ese consentimiento de la madre de que una menor de edad, en lugar de estar estudiando, preparándose para su futuro, entonces esté enfocada en otra realidad, entonces pienso que la sentencia en ese caso habría sido justa. Lo que es injusto es que entonces ese adulto consciente tenga una sanción perdonada sin una gran explicación. Esperaremos la sentencia del tribunal a ver cuál será la motivación de ese elemento extraordinario que sí tomó en cuenta
de cara a ese agresor consciente, y puedo decir que en alguna manera reiterado, porque hemos visto la conducta de ese ciudadano esparcida por los medios y vemos que no es una conducta, digamos, como que pasiva, sino que esa diferencia, eso sí yo cuestiono de alguna manera. No y ahondar un poco en cuáles elementos pudieron llevar a esa madre a ese escenario, algunas condiciones de haberla tenido quizás a una edad distinta, la forma de crianza, esos sí son criterios de atenuación que pudieron haberse verificado, pero si los elementos están ahí, la sanción debió ser igual para ambos. Eso es lo que puedo decir. Una pausa, retornamos en breve. El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, renunció esta semana del PRM, se declaró independiente. Él ha sido electo en 2 oportunidades por la boleta del PRM, pero no era un PRMista, ni él se sentía PRMista, ni los PRMistas sentían que él fuera un PRMista, es decir, no creo que tuviera en el PRM una base de apoyo amplia, le seguían personas, tenía su equipo, porque bueno, ese era el buey con el que había que arar. Pero él no hizo el mayor esfuerzo en ganar, digamos, una influencia política y un peso político en ese partido, pero ni siquiera en la provincia de Santo Domingo, en la que era senador. Son personas que tienen la pretensión de que ellos tienen condiciones para dirigir el país mejor que los que tradicionalmente lo han hecho, etcétera, y que esas condiciones deben imponerse. Pero las condiciones usted puede tenerlas, pero también tiene que tener, digamos, la forma de ganarse a las personas, de consensuar con las personas, porque usted es líder y no tiene un senador que se identifique con usted. Que si usted quiere que lo escojan, por ejemplo, presidente del Senado, usted no tiene un solo senador que le apoye. ¿Por qué? Porque usted siempre ha vivido con indiferencia, mostrándose más impoluto, mejor que todo lo que le acompañan. Entonces lo que le acompañan le deja en la soledad y usted termina en la frustración, como ha sido su caso. No creo que el PRM pierda absolutamente nada con esa renuncia. Buenas noches.